Okay, it is already the 1 minute mark, so we'll start. Dear colleagues, panelists, and participants, my name is Juan Fernandez Ochoa. I work with the International Drug Policy Consortium, and it is a pleasure to invite you, to welcome you to the Decriminalization in the Americas event. It is a side event on the margins of the 65th session of the UN on narcotic drugs. I again would like to remind you that this event is taking place in English and in Spanish. So if you need interpretation, this is the moment to select your channel at the bottom of your screen. Before we start, I wanted to briefly express my solidarity with colleagues in Ukraine and everyone who's harmed by the ongoing invasion of the country. I am particularly distraught by the impact that the situation is having on people who use drugs. El problema es el impacto que da en la vida de las personas. Nadie debe de enfrentar los horrores de la guerra y yo expreso mis deseos de solidaridad y de paz y de rendición de cuentas. Vamos a hablar otro tipo de violencia y la despenalización de actividades relacionadas con el uso de narcóticos y también que expone a las personas a encarcelamiento para acabar con el estigma y también para acabar con los ciclos de exclusión, porque esto afecta a muchas formas que ya está superando diferentes formas de eh, depresión. Afortunadamente ya nos estamos dando cuenta que la penalización es dañina y estamos pensando en otras alternativas y se ha visto cada vez más desequitativo el camino hacia la despenalización, por lo que tenemos que crear un invento que más bien proteja los derechos humanos. El continente americano tiene una larga historia lidiando con esto. De hecho, uno de nuestros países en la región, que es uno de los más, los que más llevan teniendo este marco legal sobre los narcóticos. Hoy vamos a aprovechar y vamos a hablar de las tecnologías para estas experiencias y también para rechazar las sanciones y más bien enfocarnos en reducir el daño, terminar con la marginalización y también terminar con esta epidemia en la región y de la epidemia del encarcelamiento, y vamos a tener al embajador a la Embajada de México en Austria de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También vamos a hablar tenemos a Isaac Morales Tenorio y tenemos a Adriana Muro de Elementa, Frida Ibarra de México Unido contra la Delincuencia y también a Nasli Maksudi, que viene del Centro de Evaluación de Políticas de Drogas. Les invito a todos a hacer sus preguntas en la función de chat también. No vamos a tener tiempo para un panel de preguntas y respuestas, pero sí vamos a tratar de responder todo lo que vayamos viendo durante la sesión y empezamos, por favor, con los comentarios de apertura. Por parte de Isaac Morales. Muchas gracias. Buenos días en México, en el continente americano. Buenas tardes a todos aquí en Viena y a mis colegas de todo el mundo. Bueno, pues de parte del Ministerio, o más bien de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, yo quisiera sinceramente agradecer y reconocer a todos los organizadores por haber organizado esta discusión tan plural y tan oportuna, que es tan necesaria. También quiero decirles que debido a la complejidad de la situación internacional, nosotros necesitamos más que nunca reforzar el diálogo, la cooperación como una parte clave para la paz entre las sociedades y para poder resolver o abordar nuestros retos globales y también para poder hacer progresar la idea de colocar a la gente en el centro de nuestras políticas, incluyendo las políticas sobre drogas.
no solamente debería de ser una idea, sí tenemos que materializar este llamado. Hace 6 años, bueno, ya han pasado 6 años desde la adopción de la INGAS en el 2016, el documento que se aprobó, y para algunos podría ser momento y, tal vez para algunos no ha pasado tanto tiempo, para algunos mucho tiempo, pero está claro que debemos hacer progresar nuestro compromiso para capturar las nuevas realidades y los nuevos desafíos. En este respecto, la despenalización o los esfuerzos de despenalización, que es el tema de este evento margen y la experiencia concreta que nosotros tenemos en este momento en diferentes regiones del mundo con respecto a la despenalización, todo esto es clave. No nada más para negarlo, para decir que no está sucediendo, sino también para recopilar la información sobre los resultados, los obstáculos y compartir esta información con toda la comunidad. En este respecto, finalmente yo solamente quiero invitarlos a ustedes como sociedad civil, como academia, como expertos, como investigadores, a contribuir a recopilar, compartir información y análisis en todos estos esfuerzos de despenalización, sobre todo con todo lo que ha estado sucediendo y todo lo que hemos estado desarrollando nosotros en el continente americano para permitir y para compartirlo con todo el mundo. En México, yo quiero decir, el gobierno está comprometido para resolver las causas, raíces y estructurales de las drogas, los problemas con las drogas y sobre todo con la violencia relacionada con estos desafíos y fenómenos. Les agradezco mucho nuevamente por haber organizado este evento tan importante, por tener un panel espectacular y vamos a seguir la discusión con mucho gusto, que es el evento emergente de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac. De hecho, me parece que tu introducción resalta la importancia de mantener el debate y también elevar nuestras experiencias, nuestra evaluación de estos modelos de despenalización que tenemos en el mundo, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y seguir avanzando hacia un enfoque de derechos humanos más saludable, digamos, más sano. Entonces me da mucho gusto empezar la conversación con nuestros copanelistas. Entonces podríamos empezar con una pregunta para general para todas las panelistas. Frida, Adriana y Nasli. Nasli, quiero empezar contigo. Nasli, ¿qué opinas de la despenalización y por qué es importante? Y si nos podrías, por favor, compartir algunas ideas de qué jurisdicciones han avanzado hacia el trabajar en este marco legal. Les voy a hacer la pregunta a todas, pero Nasli tal vez podría respondernos primero. Muchas gracias, Ron. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en nuestro evento en Margen. Aprecio mucho la oportunidad para hablar con todos ustedes. Con respecto a la primera parte de la pregunta, esta pregunta sobre por qué la despenalización del uso de drogas y actividades relacionadas, que en Canadá es la posición de drogas para uso personal que todavía se ve penalizado, porque es importante. Yo empezaría a compartir los daños el daño que hace esto en la interacción con nuestros antecedentes penales, con el sistema legal, nos lleva a estigma, penalización, incriminación también, y que sigue durante toda la vida a la gente, lleva a peligrar las oportunidades de trabajo, restricciones de viaje, todas estas restricciones no se van una vez que ya hayas terminado tu sentencia. Y esto resulta también en
el procesamiento, marginación. En el contexto canadiense normalmente son personas indígenas, personas de color, marginadas también. Este perfil está en desproporción que representando obviamente violaciones a los derechos humanos. También creo que la posesión de drogas impide sobre todo el acceso a los servicios sociales, a la salud, atención médica, y esto nos lleva a muchos daños. Por ejemplo, en la pandemia, todavía sigue incrementando el problema y las personas no se sienten ni siquiera cómodos llamando al 911 porque van a ser penalizados y van a recibir otro tipo de repercusiones como las infecciones de VIH. Hay evidencia que muestra que todo esto se basa también en estas políticas de penalización que no les impide el acceso a la atención médica. Por lo tanto, la política común que se lanzó en 2019, todas las agencias del sistema de Naciones Unidas se unieron para ayudar a poner a los derechos humanos en el centro y reducir la penalización también. Entonces, yo creo que yo apoyo mucho la despenalización. Reconozco que solamente está abordando el lado o malo y no está abordando, por ejemplo, la contaminación del suministro de drogas. Sí, creo que tenemos que saber que debe haber que hay una confusión entre la despenalización y el suministro, y creo que podríamos eh, resolverlo uno a uno. Entonces, para responder brevemente la segunda parte de la pregunta de cuál es el contexto canadiense actualmente para movernos eh, hacia la despenalización, sí ha habido muchos esfuerzos en Canadá. Notablemente hay grupos de trabajo que han llamado a la despenalización y han pedido la regulación también, pero hay diferentes provincias en Canadá que también lo han hecho pacíficamente. Tenemos 3 peticiones que se han enviado al gobierno federal para la exención de la ley de despenalización, para descriminalizar también la posesión de drogas en sus jurisdicciones respectivas. Todas estas peticiones esperan respuesta todavía de parte del gobierno federal. Hay algunas acciones municipales y en Toronto, donde yo estoy, y también hay una acción provincial en Colombia Británica. Y también tenemos que hablar de las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos unas 112 organizaciones que se unieron para respaldar una plataforma sobre la despenalización, una plataforma social. Y la idea es identificar qué es lo que la sociedad civil, la gente que utiliza drogas, que consideran que es un modelo óptimo en vez de solamente reaccionar a los modelos opuestos. Entonces, es la despenalización, pero es reconocer que la despenalización se tiene que hacer de manera correcta para alcanzar los ciertos objetivos. Gracias. Sí, seguro tendremos tiempo para seguir hablando de las implicaciones para despenalizar estos modelos que sí pueda y despenalizar este sistema para modelos que verdaderamente funcionen. Ahora quiero compartir el micrófono con Adriana. Adriana, ¿por qué crees que la despenalización es tan importante? Gracias, Juan. Buenos días a todas y a todos por este continente y buenas tardes en Viena. Pues bueno, yo creo que las estrategias de descriminalización desde una perspectiva de derechos humanos representan una garantía de no repetición, ¿no? De una política penal que ha afectado la vida de miles de personas usuarias de drogas y personas en situación de vulnerabilidad en diferentes partes del mundo. Yo creo que los esfuerzos de impulsar la descriminalización de las drogas vienen de distintos ámbitos, específicamente la experiencia colombiana, que es de las que le hablaré el día de hoy, ha sido construida desde las Cortes, ¿no? Las cuales han sido un ejemplo a nivel regional y a nivel internacional de cómo incorporar el enfoque de derechos humanos en la política de drogas. Y para responder la pregunta sobre las experiencias de descriminalización en América Latina, me centraría en las sentencias de la Corte Constitucional colombiana y de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que han impulsado la descriminalización del uso de drogas en este país.
Y es importante recordar que la primera vez que la Corte Constitucional en Colombia se pronuncia sobre la descriminalización de las drogas es en el año de 1994, ¿no? Que recordemos que en esas épocas eran cuando los grandes carteles de narcotráfico se expandían y se fortalecían en Colombia, ¿no? Mientras Colombia adquiría esta mala fama relacionada con el narcotráfico, un magistrado con toda la perspectiva de derechos humanos llamado Carlos Gaviria declaraba que la posesión y el uso de drogas, la penalización de la dosis personal contemplada en el Estatuto Nacional de Estupefacientes iba en contra de la Constitución, iba en contra de los derechos humanos y específicamente en contra del libre desarrollo de la personalidad, ¿no? La sentencia profundizó la garantía de la autonomía personal, abrió la ventana en esa época, en los años 90, al debate público sobre el consumo de sustancias psicoactivas y se convirtió en un referente para la población usuaria y para el movimiento en América Latina que busca reformar la política de drogas con enfoque de derechos humanos. Y ha sido un referente y se ha mantenido vigente por más de 30 años, ¿no? Creo que esa es la experiencia de la Corte Constitucional más famosa y más emblemática, que también nos obliga a ver las Cortes y la importancia de las Cortes para trascender hacia una política con enfoque de derechos humanos y dejar de utilizar el derecho penal para combatir, ¿no? al narcotráfico a través de la población usuaria. Y una segunda decisión que quizás no es tan famosa, pero es fundamental, es la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde el nivel de protección se expandió más allá de la dosis personal, más allá de las cantidades consideradas como dosis personal, lo cual amplió el proceso de descriminalización en Colombia. A partir de diversos casos donde personas fueron procesadas penalmente por poseer dosis superiores a la del uso personal, la Corte incorporó una nueva figura que se llama dosis de aprovisionamiento, ¿no? En esa figura, la Corte consideró que la carga de la prueba para demostrar que dosis superiores a las previstas en ley son para comercializar son de la Fiscalía, son de las autoridades, no de la población usuaria que posee esa sustancia psicoactiva, ¿no? Eso permite también entender que la lógica de las dosis personales, que a veces son muy pequeñas, no contemplan las dinámicas de consumo ni las dinámicas de la población usuaria en el país, ¿no? Es importante señalar que también hay retos frente a las decisiones judiciales. Estas decisiones únicamente contemplan algunas sustancias y también se manejan en el estándar de las diferentes gramajes y dosis que mantienen la dosis personal, ¿no? En los siguientes bloques, también para darle paso a mis colegas, hablaré de los retos y los obstáculos, ¿no? Porque las decisiones judiciales que ha emitido Colombia son muy proteccionistas, pero hay que verlas también en conjunto con las políticas públicas por parte de los gobiernos y en conjunto con las legislaciones que se han emitido en los últimos años. And with that, we're already sort of alluding to the next questions that Digamos que con esto ya hacemos alusión a la siguiente pregunta, pero antes de pasar a esa pregunta, quiero escuchar a Frida. Frida, ¿por qué crees que la despenalización es tan importante? Sí, bueno, yo considero que al final pues estamos usando el Estado en una conducta que como bien ya lo decía Adriana, tiene que ver con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero que además ha causado pues efectos muy adversos en términos de seguridad, en términos de salud, en términos de derechos, ¿no? En la región americana es muy común que el sistema de justicia penal sea sobrecargado sobre los pequeños actores del mercado ilícito de drogas, ¿no? Es más fácil que la respuesta desproporcionada afecte a las personas usuarias, los cultivadores, los pequeños narcomenudistas, y tampoco tiene este impacto en las grandes estructuras criminales o del tráfico ilícito de drogas.
al final esto pues genera como un desperdicio de recursos que se destinan a la persecución de pequeños autores, pero bien podrían haber sido destinados para la atención de delitos que sí dejan víctimas, como los homicidios, el secuestro, las extorsiones, y es algo que pues desde México Unido siempre hemos impulsado como un tema de seguridad en cómo utilizar mejor los recursos. Y bueno, también en el tema de salud hay una parte que se beneficiaría de la descriminalización porque pues, los recursos que se utilizan en mantener estas respuestas estatales punitivas podrían ser utilizados en programas de salud, de derechos humanos, que sean mucho mejores y acordes a los estándares internacionales de cómo el tema de drogas debería ser tratado, ¿no? Y también que pues producen temas de sobrepoblación carcelaria, de hacinamiento, y también, como lo decía Nasli, al final las personas pues tienen miedo de acudir a los servicios de salud y propicia consumos en la clandestinidad, que definitivamente esto genera mayores condiciones de riesgo para las personas que usan drogas y entonces es un tema muy complicado. Y en tema de derechos, pues sí, al final es una medida paternalista del Estado que incide en una decisión que debería ser de libertad personal de los individuos que deciden consumir en sus espacios y sobre todo, por ejemplo, en el caso de México, el derecho penal es utilizado y esta es la medida más extrema que tiene el Estado para tratar con cualquier respuesta. Entonces, no es irracional que utilice esta medida, viendo medidas mucho más proporcionales, mucho más adecuadas, como podría ser incluso el derecho administrativo. Claro que en el derecho administrativo también las medidas y las respuestas deberían ser proporcionales. Thank you so much for that, Frida. I think all of those answers allude to the costs. Muchas gracias, Frida. Creo que eso nos habla mucho de la causa de la despenalización, no nada más en forma material y financiera, como Frida aludió, sino también es en cuanto a términos humanos. Por ejemplo, Nasli habló de la desproporcionalidad del impacto de la despenalización en personas que ya están experimentando la precariedad. Entonces, muchísimas gracias por ese resumen. Ya hicimos alusión a cómo la despenalización podría favorecer la distribución de los recursos estatales de forma que conduzca más a la salud y a los derechos de las personas. Entonces, tal vez este podría ser un buen punto de inicio para hablar de cómo verdaderamente protege los derechos y la salud. Con eso le quiero dar el micrófono a Nasli nuevamente. Nasli, ¿qué opinas? Gracias. Voy a retomar uno de los puntos y voy a profundizar en esto. Creo que es el más contencioso en los modelos que se han desarrollado en las jurisdicciones canadienses, y ese es el umbral, las cantidades en las que las drogas son descriminalizadas o despenalizadas. Se vuelve el verdadero problema cuando se trata del éxito de la despenalización y para alcanzar el objetivo para reducir la interacción del uso de drogas con el sistema penal ha sido un gran punto de desacuerdo entre las diferentes jurisdicciones. Voy a resaltar que en Vancouver, desafortunadamente, en el proceso lo que se observó fue que la policía tenía lo que muchos consideran bajo la influencia al determinar los umbrales que se aceptaron en la jurisdicción federal. De hecho, se dieron cuenta que los umbrales no eran muy bajos y no llegaba a los niveles adecuados. También en BC era lo mismo, las personas que ya tenían un uso de las drogas no estaban de acuerdo con estos umbrales y las cantidades, pero hubo este umbral en la idea de que el uso de las drogas tiene que estar por debajo del umbral. Esta sería la idea. Y en cuanto a la despenalización y las políticas de drogas, yo siempre pienso en a quién se ve dañado, quién se ve excluido de de las políticas. Y si pensamos en ese umbral de quién se ve excluido, son los indígenas, las personas en comunidades vulnerables cuyo acceso al suministro es limitado.
por supuesto, los usuarios de las sustancias, de polisustancias, también las personas que compran por otros o que dependen de que otros les compren las drogas, que normalmente son las mujeres, personas con discapacidades. Pienso en las personas que tienen que llevar todas sus propiedades con ellos y también los que usan una alta cantidad de sustancias, que tienen alta tolerancia. Tal vez todos estos grupos de interés no se están viendo servidos por este enfoque y este umbral. Y en Toronto la determinación del umbral todavía está en proceso. Estamos un poco más atrás que las otras jurisdicciones, pero sí hay un panel sobre el grupo de cantidades que va a determinar cuál va a ser. Em, Normalmente se pesa, tiene dos caras de la moneda, porque existe el riesgo de excluir a aquellos que, que superan ese umbral y también para los que consideran que es demasiado corto el umbral. Y además se trata de la discreción de la policía, se usa discreción de la policía y se puede ejercer de manera injusta. De hecho, no queremos que los umbrales sean el problema, pero la policía de nuestro país ya distinguen entre esas dos actividades y debido a que los umbrales pueden ser demasiado cortos y puede llevar a penalizar a las personas, yo digo que hay otros daños, porque también esto puede incentivar más interacciones con el mercado negro, porque la gente quiere evitar caer en la compra de cantidades muy pequeñas o el tener que mantener cantidades muy pequeñas los pone en riesgo. Entonces, al saber que los umbrales son demasiado cortos y que ya se han establecido sin pedir la experiencia de las personas que utilizan las drogas, la plataforma de la sociedad civil urge a establecer cantidades dentro de un umbral aceptable. Y estos umbrales tienen que ser adoptados. Creo que es imperativo que nosotros le demos prioridad y nos centremos en la experiencia de las personas que usan drogas y también las diferentes subpoblaciones, porque todos tienen diferentes necesidades. Tienen que ser los tomadores de decisión centrales, porque ellos saben qué es lo que necesita para la despenalización, para que funcione para ellos mejor que cualquier otro. Ciertamente la policía no debe de ser los que saben cómo implementar la ley nada más. Entonces, en esta plataforma social, nosotros recomendamos que no nada más los umbrales sean para el uso personal, sino también para patrones de compra, con patrones de consumo. em, Pensar en la sobrevivencia y también en pensar en la necesidad. Y entonces creo que el criminalizar otro tipo de actividades es importante para descriminalizar los que sí son importantes para la vida de las personas que sí necesitan utilizar las drogas. Se trata de que nos importen las personas y las comunidades que tienen que usar drogas y trabajar nuestro objetivo hacia la despenalización, y todas estas actividades tienen que ser como utilizadas en paquetes y deben de pensarse los umbrales que se están fijando para alcanzar los objetivos. Gracias, Nasli. Creo que hay puntos muy importantes. Hiciste muchos, bueno, tocaste muchos puntos importantes con la definición de umbrales, pros y contras de los umbrales, pero en particular quiero resaltar lo que también resuena con lo que estábamos diciendo anteriormente sobre poner a la gente en el centro de la legislación y también abandonar este reflejo punitivo siempre que estamos lidiando con los desafíos de las drogas. No se trata solamente de reducirlo para un grupo menor que entre en contacto con el sistema legal, sino entender que el sistema legal debería de ser el último recurso. Y creo que en esa parte, Frida, podrías tú decirnos algunas cosas, porque creo que la defensoría y que ustedes han estado haciendo en cuanto a los cambios legislativos para retirar y acabar con estas sanciones, no nada más requieren una reducción
en el uso de la policía, que también con las comunidades que utilizan las drogas, sino también habla de la abolición de sanciones penales como la posesión personal. ¿Podrías hablar brevemente sobre cómo esto puede contribuir a la efectividad de las reformas? Sí, claro. Bueno, nosotros hemos trabajado, por un lado, sobre lo que está haciendo el Poder Judicial para la regulación de cannabis. Hemos estado muy atentos a eso y también hemos estado haciendo pues, litigios estratégicos en los tribunales. Para la parte del Poder Legislativo, lo que les puedo contar es que desde 2018 se han presentado diversas iniciativas para la regulación de cannabis en México. Sin embargo, la verdad es que ninguna de ellas ha previsto la eliminación del delito de posesión simple de cannabis. Únicamente se han limitado a aumentar las cantidades de los umbrales, que ya lo decía Nasli, ¿no? O sea, depende muchísimo qué cantidad ponen y si están de acuerdo a las condiciones de consumo de los usuarios y también a cómo actúa la autoridad frente a estas cantidades y frente a la aplicación de esta ley. Básicamente los dictámenes aumentan la cantidad permitida para uso personal de cannabis de 5 gramos a 28 gramos. Después de ahí siguen multas administrativas altísimas, que por lo que yo ya decía, si usamos el derecho administrativo, pues lo mínimo que hay que requerir es que sean medidas proporcionales, pero las multas generalmente son muy, muy altas. Entonces, eso es un problema muy complicado, siendo que la mayoría de la población que quisiera entrar pues, al mercado legal de cannabis, pues podría todavía estar excluida porque ni siquiera podría pagar las multas. Y después todavía permanecen penas de prisión en los dictámenes que van hasta los 3 años de cárcel. Entonces ahí todavía el tema pues ha sido complicado. Nosotros hemos presentado pues toda la evidencia disponible para tratar de sacar el derecho penal por lo menos del tema de cannabis. En el Poder Judicial, las decisiones de la Suprema Corte han sido muy importantes sobre el tema del consumo de cannabis, el reconocimiento que se encuentra, de que se encuentra protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad y así como todas las conductas necesarias para materializar esa elección. Entonces, eso incluye la posesión. Digamos, la Corte lo ha reconocido, todas las conductas que sean necesarias para consumir están protegidas por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Digamos, la falta que hace en México es que estas decisiones solo se refieren al sistema administrativo, no al sistema penal. Por lo que en realidad, si vemos las decisiones de la Suprema Corte en el sistema penal que involucra drogas, la verdad es que son muy conservadores en los tribunales. De hecho, en 2018, México Unido presentó un amparo cuestionando la constitucionalidad del delito de posesión simple de cannabis. Y el proyecto iba en contra, iba reconociendo que el delito de posesión simple era necesario, pero jamás se metió a un análisis pues, real de cuáles eran los efectos de este delito, sino que simplemente buscaba como la misma inercia, ¿no? Afortunadamente este proyecto no fue discutido en el Pleno de la Suprema Corte, está ahorita pospuesto, entonces todavía hay esperanza, digamos, de que el proyecto se cambie de sentido, porque sí hicimos bastante presión con el Grupo de Regulación por la Paz en México, entonces se pudo detener esto, pero digamos todavía hace muchísima falta porque al final el tema de umbrales genera muchas distorsiones, genera prácticas de extorsión, de abuso policial y no termina pues por resolver el tema de cómo afecta a los más desprotegidos. Si vemos como las estadísticas que tiene el INEGI, que es la institución que mide básicamente todo en nuestro país, la mayoría de las personas que están detenidas son por posesión simple de cannabis. Sí, y además son personas jóvenes y son personas con educación básica. Entonces, de ahí pues la necesidad y la urgencia pues de despenalizar el uso de drogas. I think both responses already, and perhaps we've already spilled into the Creo next que ambas question. respuestas ya llevaron a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las lecciones aprendidas en cuanto al desarrollo y la implementación de estos modelos? Y hablamos de los desafíos de determinar umbrales, los desafíos
de la exclusión de los grupos de interés clave y también la participación primaria de grupos de interés que están menos en una posición donde no deberían de tener mucho que decir sobre el bienestar de las personas y la salud de las personas que utilizan los narcóticos. Pero bueno, tal vez podemos pasar a la siguiente pregunta, que son ¿cuáles son algunas de las lecciones aprendidas? Por ejemplo, Adriana, desde 1994 existe este marco legal. ¿Dónde están algunas de las lecciones o con qué lecciones nos quedamos en el caso colombiano y más Pues allá? bien, yo creo que las decisiones judiciales han sido supremamente relevantes porque si hacemos una comparación, por ejemplo, con el caso de México en Colombia, pues la despenalización de la posesión simple ha sido fundamental para garantizar el uso de las drogas en el país. Sin embargo, creo que una de las lecciones es la falta de un análisis integral en todos los poderes de gobierno en relación con las decisiones de la Corte Constitucional. Porque si bien esta decisión lleva vigente más de 30 años, ha habido múltiples intentos en múltiples gobiernos por volver a penalizar la dosis personal, ¿no? Solamente en la administración de Álvaro Uribe, que duró 8 años, hubo aproximadamente 4 intentos por volver a penalizar la dosis personal. Si bien no lo logró, sí logró elevar a nivel constitucional la prohibición de las drogas. Entonces, la decisión judicial nos dice, no vamos a penalizar, no vamos a meter a la cárcel a personas por poseer y consumir dosis personales. Ojo, no de todas las sustancias, porque la ley únicamente establece una dosis personal para marihuana, para cocaína y para otro par de sustancias, ¿no? Entonces deja en el limbo otras sustancias psicoactivas que no tienen una dosis personal específica. Entonces, por un lado, despenalizas esa dosis personal, pero por el otro, la Constitución, la norma más importante en el país, señala, está prohibida la posesión y el consumo de drogas en Colombia, ¿no? Eso ha sido muy grave porque los últimos gobiernos, específicamente el gobierno en turno, ha adoptado lo que nosotras en Elementa hemos llamado la criminalización administrativa, ¿no? Donde a partir de multas y de decomisos de dosis personales se detiene a personas usuarias que se encuentran normalmente en el espacio público. Ojo, no ni siquiera usando la droga, sino únicamente en su posesión. Es a partir del Código de Policía y de estatutos que ha emitido la ahora presidente Iván Duque, se permite decomisar la dosis personal por parte de la policía, ¿no? Si bien ahí ha intervenido la Corte Constitucional, el Consejo de Estado para señalar que eso otra vez es contrario a los derechos de las personas usuarias de drogas, lo que permite y fomenta es la constante interacción entre la policía y las personas usuarias de drogas, ¿no? Como señalaban mis colegas, no cualquier persona usuaria, ¿no? Personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, personas habitantes de calle, jóvenes, ¿no? Intersección a raza, intersección a género. Entonces ahí estamos viendo detenciones arbitrarias, decomisos arbitrarios, aun y cuando tenemos unas sentencias bastante progresistas que apuestan por una política con enfoque de derechos humanos, ¿no? Los estudios que se han realizado, sobre todo en los últimos años, relacionados con las detenciones y la criminalización administrativa, habla que la mayoría de las personas que son detenidas y que se les decomisa la dosis personal son hombres jóvenes y que además las dosis por las que son detenidas y las dosis que son decomisadas van entre 1 y 20 gramos, ¿no? Son cantidades muy pequeñas y se están utilizando todos los recursos humanos y económicos en un país en el que la violencia ha sido
clave, el narcotráfico ha sido clave, miles de vidas se están perdiendo a causa del narcotráfico, pero vemos a la policía centrándose en decomisar y detener personas usuarias de drogas. Entonces creo que la lección frente a la experiencia colombiana es la importancia de que haya integralidad en las políticas en materia de descriminalización, que haya voluntad política, pero que también se cambie la narrativa de asociar el consumo al delito, ¿no? Porque eso sigue pasando por parte del Poder Ejecutivo. Y también dejar atrás los incentivos que tienen las policías para detener personas usuarias de drogas, ¿no? Muchas veces eso viene desde la política de seguridad y los incentivos de cuántas personas detengo, ¿no? Para mostrar el éxito de la política prohibicionista. Y creo que ahí también hay un tema muchísimo más institucional de reorientar la política de seguridad hacia los eslabones más fuertes de la cadena y dejar de criminalizar administrativamente, aunque no estemos metiendo a la cárcel a la gente, sí la estamos estigmatizando y sí la estamos poniendo en una situación de vulnerabilidad. Incredibly important points about the coherence of state action, about the wastefulness of Sí, se these. trata de tomar acción sobre cómo se utilizan los marcos legales y nuevamente cómo ubicar los propósitos y los objetivos del sistema y no nada más utilizarlos para esfuerzos procesales, para ligarlo con el derecho penal, sino se trata de proteger el bienestar y la salud de las personas que son usuarias de drogas y personas que se ven afectadas por la penalización, la criminalización. Nasli, porque veo una oportunidad porque Adrián está hablando de la coherencia, de la acción del Estado para poder avanzar con la despenalización. Por lo que vemos en Canadá es que las autoridades locales tienen también que movilizarse y cambiar la situación. ¿Algunas lecciones de Canadá que tú quisieras resaltar? Claro que sí, voy a empezar exactamente con eso, con este enfoque de Pacífico en donde las provincias, jurisdicciones aplican para las excepciones. Lo que hacemos es que dejamos a la gente todavía fuera de esas áreas criminalizadas o penalizadas. En Toronto, Vancouver es muy difícil navegar entre esas dos áreas. Ciertamente necesitamos un enfoque nacional que sería mucho más equitativo y haría las cosas mucho más simples en cuanto a tener la misma regla para todos. Tal vez un par de lecciones más. Creo que yo ya hablé del problema de los umbrales, cómo se establecen. Y otro problema que yo diría o resultaría es que hay que pensar en este empuje hacia la despenalización. Se ha visto marcado por la respuesta a las crisis generales, sobre todo en Toronto, donde yo me encuentro. Hay un riesgo también que viene con este enmarcar estas políticas, porque tal vez la dosis no se va, el bolso no va, porque la despenalización no resuelve el problema con los problemas del suministro y la regulación. Entonces, tal vez haya impactos positivos para los servicios, tal vez tenga impactos positivos para reducir la sobredosis, pero si continuamos así, que entonces tal vez esto no nos lleve a buenos resultados. Entonces, existe un riesgo de que si nosotros decimos que es una respuesta para la sobredosis, tal vez se ve como una falla. Entonces, como yo lo articulé, la despenalización se trata de reducir y eliminar las interacciones entre el sistema de justicia penal y los usuarios de drogas por todas las violaciones a los derechos humanos y el daño humano. Esa debería de ser la racionalización suficiente. Entonces, yo quiero bueno, soy muy, hay que tener mucha precaución para enmarcarlo en diferentes formas de despenalización y se debe de entender las verdaderas razones de la despenalización y por qué la estamos buscando. Creo que en Canadá lo que nosotros estamos buscando con base en experiencias de otras jurisdicciones internacionales es ver cómo la despenalización se implementa finalmente y el concepto de la ley en los libros y no tanto en los libros, no tanto en las calles. Hay que ser conscientes de quiénes están siendo excluidos y sabemos las causas, raíces
Sabemos que hay racismo, colonialismo, sexismo, etcétera. Si no aplicamos nuestros esfuerzos para poder rectificar estas opresiones, se van a manifestar en sus políticas de despenalización, y la despenalización va a seguir privilegiando a los que están en la punta de la pirámide y afectando a los más vulnerables. Entonces necesitamos verdaderas protecciones fuertes para poder reforzar este escenario, y donde la policía verdaderamente sí debe de detener a los que tienen drogas con propósitos de tráfico, y también saber cuándo las autoridades tienen que dejar de investigar a personas, o cuando no deben detener a personas, porque a veces se basa mucho en la apariencia. Y por supuesto, la policía debería de recibir capacitación obligatoria en estas reformas para prevenir este uso inadecuado de la discreción, o el uso a discreción de la policía de las políticas. En el chat había una pregunta sobre la visión extensa de lo que debe de despenalizarse. Para nosotros, en nuestra plataforma social, hablamos de exactamente lo que yo trataba de articular al principio, que la despenalización se trata de regular el suministro, es lo que hacemos con la cannabis. Controlamos el suministro de la cannabis, la producción está controlada, y lo que yo acabo de describir desde mi punto de vista es ser conscientes de las actividades de las personas que utilizan drogas. Si hay personas que también están utilizando drogas y sus amigos utilizan drogas, y que utilizan opioides, pero no tienen acceso a otras sustancias, y si no saben qué hacer o no saben de dónde obtener los opioides, ir con algún narcotraficante, a veces son actos de compasión. No es tráfico, pero yo, por ejemplo, pasándote una sustancia, es tráfico en nuestras leyes, y simplemente hay que despenalizar estas acciones que no tienen un enfoque en el tráfico. Muchísimas gracias, Nasli, porque tenemos tan poco tiempo ya. Quiero hacer una última pregunta a los panelistas, si pueden, por favor, responder brevemente. Muchas gracias, disculpen por el apuro, pero pensando en los grupos de interés clave en este camino hacia la despenalización, ¿cuáles son los pasos que consideran esenciales para lograr una despenalización efectiva? Adriana, ¿podrías empezar? Pues nosotros hemos identificado por lo menos 4 pasos para una efectiva descriminalización de las drogas, sobre todo en los países de América Latina, que es la política de descriminalización debe trascender a los gobiernos, no debe de quedar condicionada a la voluntad política del gobierno en turno. En segundo lugar, la estrategia de descriminalización debe estar acompañada de una política de salud pública que incluya estrategias de reducción de daños y garantice el derecho a la información de las personas usuarias. 3, debe ir acompañada de un cambio de narrativas por parte de los gobiernos y los medios de comunicación. Las decisiones judiciales, las iniciativas en materia de regulación no serán suficientes si se mantienen campañas que estigmatizan y criminalizan, a la población usuaria, ¿no? Específicamente a población usuaria en situación de vulnerabilidad. Y en cuarto lugar, las políticas de seguridad deben replantear la utilización de recursos, ¿no? En detener personas usuarias, en decomisar pequeñas cantidades, y deben detenerse los incentivos para detener a personas usuarias y erradicarse la situación de discriminación dentro de la policía, ¿no? En ese sentido, creo que esos son los 4 puntos que podemos abordar y que podemos continuar para hablar de una efectiva descriminalización de las drogas, sobre todo en América Latina. Thank you so much for that incredibly sort of practical overview of how we move Muchas forward. gracias por este enfoque tan práctico. Frida, ¿tendrías algún comentario? Sí, yo nada más agregaría lo que dijo Adriana, que también, pues, una parte importante sería el involucramiento de las personas que usan drogas en cualquier política, cualquier modelo de discriminación que estemos pensando, ¿no? Ellas son las principales afectadas. Hay que, pues, escuchar qué está pasando, qué necesitan, cómo podemos como tratar de hacer que sea efectivo en el terreno lo que hacemos en el legislativo o en el Poder Judicial, ¿no? También, pues, otra parte importante es el tema de excarcelación
el tema de que estos mecanismos también sean efectivos. En México tenemos una mención en la Ley Nacional de Ejecución Penal, del cual en pocos años, quizás 6 años, han salido 400 personas, lo cual es una cantidad muy mínima. Esto quiere decir que no está pues aplicándose realmente como debe. También tenemos una ley de amnistía que, si bien no trata el tema de posesión simple porque es un tema local y esta ley es más federal, pues también muy pocas personas han salido por este mecanismo. Entonces, una parte importante que yo agregaría por último es que hay que sensibilizar a las autoridades encargadas de aplicar la ley. Al final, ellas son las que van a estar en el terreno, y si digamos, en el legislativo, en la ley puede decir algo, pero ellos son los que la van a aplicar y tienen que tener como muy en cuenta qué es lo que deben hacer, cómo deben tratar a las personas, para no pues replicar las prácticas punitivas que tratamos de erradicar. Thank you so much for that, Frida. I think we could continue talking for at least a few Muchísimas hours. gracias, Frida. Me encantaría seguir hablando. Podríamos seguir hablando un par de horas más, pero tenemos que cerrar la sesión de hoy. Agradezco mucho a Adriana, Frida, a Nasli por haber compartido sus ideas, también a Isaac Morales de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México por haber apoyado estas discusiones tan oportunas, a la intérprete por su excelente trabajo, y también, antes de que se vayan, por favor, consulten los recursos que tenemos sobre despenalización. Lo vamos a poner en el chat en cualquier momento. Espero que encuentren útiles estos recursos. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas, y les deseo un excelente resto de esta conferencia. Gracias a todos por haber asistido.